Shalom, shalom. Como siempre, antes de comenzar, le damos toda la gloria y toda la honra a Yahweh, Bahasham, Yahushai, Bahasham, Rakakwadash. Doble honor a los apóstoles, ancianos, obispos y maestros de la gran piedra de molino. Y shalom, que significa paz a ustedes, hermanos y hermanas en sinceridad. En esta lección, Akiam, quiero entrar en esta información que le están dando a la gente, que le están dando a estos dos tercios y el resto de los malditos de nuestra nación que no entienden nada y se dejan de llevar por lo primero que ven, porque hay mucha falsa información y están diciendo por qué es el pleito ahí en la tierra santa, en Israel. Y dicen hermanos peleando, y lo que quieren decir es que está peleando los hijos de Ismael con los hijos de Isaac, que serían los israelitas, con los hijos de Jacob, ¿can? Pero pues esto es nada más pura paja, ¿can? Porque el Señor no le dio la tierra ni a los hijos de Ismael, ni a estos israelíes que no son los verdaderos, ¿can? Que ellos no son el pueblo verdadero del Señor, porque el pueblo, las 12 tribus de Israel, están desterradas, exiliadas, y es el Señor el que los va a traer de regreso. No, no Lord Rothschild, como fue un hombre que hizo un plan para meter a estas ratas, man. Y nada más quería enseñar esto porque a veces se corta la grabación de la pantalla cuando entro en el TikTok. Dice, pero pueden ver los títulos, mira. Conflicto entre Israel y Palestina y entran en esa historia, mira, historia de dos hermanos, Isaac e Ismael, ¿no? Pero ese no es el conflicto, men. Ellos ni son los dueños de esa tierra. Pero vamos a ir cómo fue que el Señor sacó a los verdaderos dueños. Segunda de Reyes 17 y déjame ver, y 20. El Señor rechazó a todos los descendientes de Israel, hablando de Israel del norte, porque Israel se dividió en dos reinos, reino del sur y reino del norte. Y el reino del norte consistía en 10 tribus. Y ellos fueron los que el Señor alejó primero de la tierra prometida, de la tierra santa. Esas tribus fueron las que exilió Yahweh el Padre primero, el reino del norte. Y aquí está el cuento, hermanos, pueden leer toda esta historia, pero yo voy a ir nada más a agarrar puntos. Dice, Segunda de Reyes 17:20. El Señor rechazó a los descendientes de Israel, hablando de las tribus del norte, los castigó entregándolos a sus agresores, que era Siria en ese tiempo, hasta expulsar a Israel de su presencia. Pues cuando el Señor arrancó a Israel del reino de David, los israelitas escogieron a Jeroboam, hijo de Nabat, como su rey. Y este fue el primer rey de Israel del norte. Pero Jeroboam alejó a Israel del Señor y lo hizo cometer un gran pecado, porque lo primero que hizo este vato fue hacer dos becerros de oro, quitarle el sacerdocio a los levitas, que el sacerdocio era para la tribu de Leví, pero este vato empezó a meter sacerdotes de cualquier tribu para los dioses paganos, para ídolos que él había mandado hacer. Los dos becerros de oro, que creo que uno estaba en el Betel y el otro no recuerdo dónde era, pero hermanos se pueden buscar. Y esto era para que Israel no regresara a Israel del sur a adorar a Yahweh. Entonces él puso otros dos ídolos y les dijo a los israelitas que esos eran los dioses que los habían sacado de la esclavitud de Egipto, man. Y luego entrando hizo pecar a la nación de Israel. Vamos a seguir. Hijo de Nabat como su rey, pero Jeroboam alejó a Israel del Señor y lo hizo cometer un gran pecado.
Los israelitas persistieron en seguir todos los caminos perversos de Jeroboam. No se apartaron de esos pecados, man. Eran altamente idólatras, man. Hasta el día de hoy, como acabamos de entrar en una lección, siguen igual, man. Hasta que finalmente el Señor los barrió de su presencia, tal como les había advertido todos, como les habían advertido todos los profetas, porque el Señor estuvo mandando profetas a dar el mensaje a Israel del norte, que se apartaran de los ídolos, ¿no? Que se arrepintieran, que vinieran al Señor. Estuvo el Señor enviando sus mensajeros, pero los mataban, man, los despedazaban. Man. No querían escuchar profetas del Señor. Querían seguir en su idolatría y escuchar falsos profetas. Querían seguir escuchando engaños de profetas falsos. En consecuencia, los israelitas fueron desterrados y deportados porque el Señor se enfogonó, se encabronó, se hartó, men, y los mandó al cinturón, que fue el reino de Asiria, quien vino y los venció, luego los capturó y se los llevó desterrados y los deportó a Siria, como dice aquí. Fueron desterrados y deportados a Siria, donde se encuentran hasta el día de hoy. Pero en cuarta de Esdras 13:40 dice que los israelitas, estando en el reino de Asiria, se subieron en barcos, en naves, y viajaron por el río Éufrates hasta que llegaron a otra tierra, a otro continente o a otro lado, del otro lado del Jordán, que es el continente llamado americano, que son hoy en día los llamados israelitas del norte, son llamados indígenas, son llamados latinos. Las tribus de Israel del norte son llamados latinos indígenas. Entonces, así es como salió la gente de Israel, así es como el Señor limpió esos territorios. Man. Pero vamos a ver qué hizo el rey de Asiria. Dice, el rey de Asiria, siguiendo en el 24, el rey de Asiria transportó grupos de gente desde Babilonia, Cuta, Abba, Hamad y Sefarbaim, y los reubicó en las ciudades de Samaria, que Samaria era la capital de Israel del norte. Básicamente lo que está diciendo es que, dice, en reemplazo, mira, del pueblo de Israel. Este rey reemplazó con gentiles naturales, que no tenían nada que ver con el pueblo del Señor, que no tenían nada que ver con Yahweh, que no tenían nada que ver con la tierra prometida, man. Él puso a esa gente ahí, que hoy en día se llaman estos güeyes, men, palestinos y toda esa madre de la franja de Gaza, toda esa banda que anda diciendo que ahí vivían y que ahí estaban y que ese es su territorio, Can, Cisjordania, Gaza, todo ese relajo, todo ese pinche rollo de gente, men, ellos fueron incrustados por el rey de Asiria, Can, para reemplazar a los verdaderos dueños de la tierra, a Israel del norte. Y vamos a leer, mira. Ellos tomaron posesión de Samaria y habitaron sus ciudades. Pero ya que estos colonos extranjeros, gentiles, fucking paganos, no adoraban al Señor, que es Yahweh, dice, cuando recién llegaron, el Señor Yahweh envió leones que mataron a algunos de ellos. Vio manadas de leones. Nada nuevo bajo el sol. Está profetizado que bestias fieras van a regresar a matar gente, a despedazar. Dice, por esa razón mandaron un mensaje al rey de Asiria en el cual le decían, la gente que has mandado a habitar a las ciudades de Samaria no conoce las costumbres religiosas del Dios de este lugar, porque ellos creían que cada lugar tenía un Dios, man. Ellos fueron con sus dioses, pero creían que allí habitaba otro Dios y era el que no los dejaba estar en paz, que era verdad, a diferencia de que nada más existe un solo Dios, man, que es Yahweh. Los demás no existen, ¿can? Como esta gente creía o creen todavía.
Dice, del Dios de este lugar, él ha enviado leones a destruirlos, porque no lo adoran como se debe. Entonces el rey de Asiria ordenó, manden de regreso a Samaria a uno de los sacerdotes desterrados, que viva allí y les enseñe a los nuevos residentes, a los paganos, a los gentiles, las costumbres religiosas del Dios de ese lugar. ¿Can? Pero ese Dios es Yahweh y es el Dios de toda la tierra, de todo el planeta, que no, para que no estuvieran a gusto, les aventó leones. Entonces uno de los sacerdotes que había sido desterrado de Samaria, que es Israel, la capital de Israel del Norte, regresó a Betel. O ya ven, les dije que ahí estaba un templo, man. Y les enseñó a los nuevos residentes cómo adorar al Señor. Así que este vato básicamente este israelita fue y les enseñó cómo hacer holocausto, cómo hacer sacrificio a Yahweh. Can. Dice, sin embargo, los diversos grupos de extranjeros a la vez siguieron rindiendo culto a sus propios dioses en todas las ciudades donde habitaban, colocaron sus ídolos en los santuarios paganos que la gente de Samaria había construido. Dice, los que eran de Babilonia rendían culto a ídolos de su dios Sucot, Benot, y estos son puros demonios, man. Los de Cuta rendían culto a su dios Nergal, los que eran de Hamad rendían culto a Sima, los habitas rendían culto a sus dioses Nibás y Tartak, y la gente de Sefarbaín hasta quemaban a sus propios hijos en sacrificio a sus dioses Adramelech y Anamelech. Los nuevos residentes adoraban al Señor Yahweh, pero también elegían de entre ellos a cualquiera y lo nombraban sacerdote que ofreciera sacrificios en los lugares de culto. ¿Ve? Y así es como esta gente terminó haciendo un remix de religión, man, de dioses, y incluyeron al nombre de Yahweh, incluyeron al Señor, man. Y ya cualquiera de cualquier nación era un sacerdote en la Tierra Santa haciendo sacrificio al Señor. Y yo creo que hasta aquí. A ver. A ver. Ok, agarré esta escritura, Juan 4:21, que es conocida como Jesús y la Samaritana. Claro que Jesús es un nombre falso, man. Es un nombre de un demonio. Jesús no es el nombre del Mesías, el nombre de nuestro Salvador es Yahushai en la lengua santa, y el nombre del Padre es Yahweh. No es Jehová, no es Yahvé, no es Yahweh, es Yahweh. Dice Juan 4:21. Yahushai le contestó, créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes los samaritanos, los que fueron, ¿cómo decía la escritura? Que fueron infiltrados ahí o que fueron, implantados, men, por el rey de Asiria. Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran. Ya ven, porque ¿qué leímos? Tuvieron que llevar un sacerdote israelita para que les enseñara, pero ellos seguían adorando otros dioses, men. Porque los samaritanos, ellos no son el pueblo del Señor, ellos no eran israelitas. Claro que sabemos que hay israelitas entre todas las naciones, en todos los pueblos esparcidos. Entonces, también había verdaderos israelitas que tal vez no sabían que eran israelitas ahí entre los samaritanos. Con el tiempo se perdió ese conocimiento, man, como hoy en día lo podemos comparar hoy en día con los latinos, man. Fucking latinos, no saben que son israelitas porque olvidaron su heredad, y el Señor tiene a un número que predestinó antes de la fundación del mundo de espíritus
que iban a regresar al Padre y iban a saber que eran israelitas de cualquier nacionalidad que fueran. ¿Can? Como en China, se puede mirar como chino, hablar en chino, pero puede este hombre creer la verdad y levantarse en el espíritu y adorar a Yahweh y saber que es un israelita, man, por sangre, pero el espíritu es el que va a dar testimonio. Pues de igual manera es lo que ha pasado con nosotros. Antes éramos gentiles llamados mexicanos, creíamos que éramos ajenos al pueblo de Israel y luego vino la verdad, nos dimos cuenta que nosotros, los llamados mexicanos, la mayoría somos la tribu de Isaacar, pero solo unos lo van a tomar, unos lo van a, a creer, ¿eh? Unos lo van a aceptar, no todos. Dice, ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos, ¿ah? Que es Yahushua, el Salvador, y él estaba hablando de él mismo. Dice, pero se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado cuando los verdaderos adoradores israelitas adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera. ¿Vean? Y quiero brincar acá abajo. Dice, esta mujer fue y dijo que había ahí un hombre que decía que era el Mesías. Dice en 29, vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida, ¿no será este el Mesías? Dice, así que empezaron a venir de estos samaritanos, man. Quiero buscar el punto. ¿A dónde está? Aquí en el 39. Muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Yahushua porque la mujer había dicho, él me dijo todo lo que hice en mi vida. Y muchos samaritanos creyeron, pero esos que creyeron no eran paganos, man. Estaban en un estado gentil, pero ellos eran israelitas, porque israelitas del norte que fueron exiliados, no todos los israelitas del norte fueron exiliados. Como ese sacerdote cuando regresó, que lo envió el rey, ese sacerdote tuvo que haber llevado a su mujer, a sus hijos, si tenía dos, tres, cuatro, cinco esposas, men, que dice la escritura que un sacerdote debe ser de una sola mujer, men, pero estos eran sacerdotes que no eran de los levitas, men, eran sacerdotes de cualquier tribu, eran sacerdotes que ya no estaban, digamos, al 100, ¿can? Entonces, podía tener más esposas, nada más estoy dando una ilustración, una imaginación que podía ir con sus hijos o con una, dos, tres esposas, sus hijos podían llevar esposas, familia, podía haber ido mucha gente con ese sacerdote y aparte, también habían quedado más israelitas del norte ahí rezagados entre los asirios. Entonces, hay israelitas del norte todavía ahí, no, no toda la gente que está ahí, pero sí hay israelitas del norte. Ok, aquí me agarré otra escritura para comprobar que habían quedado un remanente de Israel del norte también en la tierra. Dice Lucas 2:36, en el templo también estaba Ana, una profetisa muy anciana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, y Aser es de la tribu, es del reino del norte. Su esposo había muerto cuando solo llevaba 7 años de casados. ¿Can? Entonces había quedado un pequeño remanente entre, entre esos paganos, ¿can? De Israel del norte, entre esos paganos. Por eso vinieron hombres y creyeron, man. Y ahora, ok. Entonces así es como esta gente estaba en posesión de la tierra hasta que llegaron las ratas, man. Y vamos a ver quiénes son las ratas y cómo llegaron, man.
Dice, vamos a ir a esta historia o a esta información histórica. Juan Hircano, dice Juan Hircano, ya hablando ahora, ya dejando en claro el tema de por qué hay samaritanos ahí en Israel del norte y no es su tierra. ¿Can? Ya vimos que fue el rey de Asiria el que los introdujo ahí. ¿Can? Y ahora vamos a ver por qué los otros, que se hacen llamar israelíes, están ahí peleando por una tierra que no es de ellos. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son estos vatos que se hacen pasar por la tribu primaria de Israel, que es la tribu de Judá? Dice Juan Hircano, primero, dice, fue etnarca o sumo sacerdote de Judea de la familia de los Asmodeos, tercero y último de los hijos de Simón Macabeo, a quien sucedió en el poder, gobernó desde 134 antes de Yahushai hasta 104 antes de Yahushai. Juan Hircano. Y vamos a ver aquí en Conquista de Juan Hircano. Dice, Juan Hircano aprovechó la creciente debilidad del reino seleucida, que el reino seleucida eran edomitas, men. Esaú Edom tuvo muchos hijos, que Esaú Edom fue el hermano gemelo de Jacob, men. Y, y él también tuvo hijos. Y él es su descendencia, hoy se hacen llamar autoproclamados raza blanca. Dice Juan Hircano aprovechó la creciente debilidad del reino seleucida para ensanchar sus territorios, pues las ciudades helenísticas quedaron desguarnecidas. Asimismo, a fin de contar con fuerzas militares competentes, alquiló mercenarios, algo que hasta entonces ningún rey o gobernante judío había hecho. Y eso era porque israelitas no se mezclaban con paganos, man, porque los paganos no tenían la ley. Los paganos comían cerdo y básicamente eran gente sin orden. La única gente que tenía orden eran los israelitas. El Señor le dio la ley, mandamientos y estatutos solo a Israel. Y por eso dice que fue el primero, man. Fue el primero porque siempre se guardaban de no contaminarse entrando en casas de paganos, man. Pero este hombre, Juan Hircano, este vato, man, él contrató gente de otras naciones para pelear en sus ejércitos. Dice, militares competentes, alquiló mercenarios, algo que hasta entonces ningún rey o gobernante judío había hecho. Marchó hacia el sur de Jordán oriental y conquistó la Medaba de la Biblia, que cayó tras un prolongado asedio de 6 meses, y Semea. Prosiguió después contra los samaritanos, capturó su ciudad principal Siquem, luego Garizim y todo el país de los cuteos. Destruyó el templo samaritano del monte Garizim o Gerazim, y que había sido construido durante el dominio persa, unos 200 años atrás. Y aquí va el punto, man, en el 3, en el punto 3 dice, avanzó después contra la provincia de Indumea, los descendientes de Edom, dice la Edom bíblica, que ahora ya no se llamaban edomitas, se habían puesto a indumeos, man. Dice, y tomó las ciudades de Adora, Dura y Maresa, libró del exterminio a los indumeos bajo la condición de que se circuncidaran, y la circuncisión era únicamente para los israelitas, ¿can? Pero ahora este vato andaba exterminando indumeos, pero hizo un trato con ellos, man. Aquí vamos a leer el trato, mira, vamos a leer el trato que hizo con estos sucios y malditos, men. Dice, libró del exterminio a los indumeos, que es la gente más baja. Los indumeos bajo la condición que se circuncidaran y observaran la ley. Así se hizo desde entonces. Los indumeos quedaron incorporados, ¿ya ven? Ahora este vato, Juan Hircano, plantó, men,
trasplantó paganos a la comunidad judía. ¿Ya ven? Entonces ahí aprendieron a ser judíos, pero van a ser judíos porque les enseñan. Judíos es una raza, man. Judío es una sangre, judío es un linaje, judío es una descendencia. ¿Can? Nadie puede ser judío, man. Ningún israelita de otra tribu puede ser judío. Nosotros somos Isaacar y vamos a ser Isaacar, man. No vamos a ser Zabulón, no vamos a ser Manasés. O porque me gustan cómo eran bien chingones los indios de Norteamérica para los putazos, man, y andaban en caballo y con plumas en la cabeza y con hachas, man, y eran acá bien chingones para matar fucking edomitas, man. Yo voy a quererme hacer de la tribu de Gad. No, man. No podemos hacernos de la gente que creamos que es chingona, man. Así que nadie se puede hacer un judío, man. Pero estos vatos aprendieron las costumbres de Israel por medio de la tribu de Judá, man, que fueron integrados ahí. Ahora se vestían como judíos, ahora hablaban como judíos, pensaban como judíos, este, conocieron el nombre del Señor, se les enseñó la ley, se les enseñó la historia de Israel, cómo el Señor los había sacado de Egipto, men. Se creyeron el cuento, lo adoptaron y ahora creen que son ellos que son esa tribu, men. Pero ellos no son, ¿can? Se incorporaron, los incorporaron a esa tribu. Y luego cuando la verdadera tribu de Judá fue llevada en cautividad, men, porque estaba escrito que iban aquí, a ver, vamos a agarrar escrituras más. Vamos a ver. Deuteronomio 28, creo que es como el 64, dice. Dice Deuteronomio 28, 64, pues el Señor te dispersará por todas las naciones, de un extremo de la tierra hasta otro. Allí rendirás culto a dioses ajenos que tú ni tus antepasados conocieron, dioses de madera y de piedra, que primeramente fue Israel del norte, las tribus del norte, que vinieron a este lado y adoraron a otros dioses, men, aquí, que no eran conocidos allá en toda la región conocida. Dice, pero el punto aquí, el 68, ¿can? Pero aquí está en este punto 64, dice que iba a dispersar por todas las naciones a israelitas. Y en el 68 dice, luego el Señor te enviará en barcos de regreso a Egipto. Los israelitas iban a regresar en barcos de regreso a Egipto, que Egipto es un nombre para América, man, hoy en día, igual que Babilonia, igual que Asiria, lugares donde nuestra gente fue esclavizada, man, lugares de pecado, man, de maldad, como también América es conocido como la Sodoma y Gomorra nueva, pero también simbólicamente es Egipto y hasta tiene una pirámide en el dólar, su billete principal, man, el billete principal de América es el dólar y tienen una pirámide egipcia ahí, man. Luego el Señor te enviará en barcos de regreso a Egipto, ya ven, y esto fue, a ver, vamos a ver si se pone chida el pinche fucking internet, man, y saca imágenes buenas. Que a veces buscando información y primero saca pendejada y media, man. Ok, aquí está, mira. That's it. Sacó imágenes en punto. Ahí está, mira, la ruta transatlántica. Más que ya se me está agotando el internet. Dice,
Dice de estas costas, la costa de Oro, de Senegambia, Sierra Leona, Benín y Calabar, Nigeria, Angola, mira. Fueron vendidos como esclavos los hijos del reino del sur de Israel, pero principalmente fueron enviados a colonias inglesas, men, América del Norte, men. Principalmente que se hacen pendejos y ponen ahí como que fueron muy poquitos, men, pero ahí fueron millones de israelitas del sur de Judá enviados a América y a, a otras partes de todo el continente. Por eso es que tienes en Zebulón, en Aser, y también aquí en Isaacar y en todas las tribus, man. Tienes los indígenas y luego tienes a morenos que llegaron en el tiempo de la esclavitud y los indígenas que son israelitas del norte que llegaron hace miles de años, man. Creo como 2000 o 2800 años, man, atrás, cuando vinieron en el exilio de Asiria, se vinieron para acá, man. Ya estaban aquí. Y luego llegaron, ¿quién? Los morenos, los hermanos del reino del sur, y fueron traídos en barcos, pero principalmente a América, que es Egipto. A ver si hay otra. Aquí, mira. Oh, creo, esta no. Oh, y de aquí, oh, mira. Y del continente se fucking vendían también a los hijos del Señor a otras naciones, mira, como esclavos, man. Fueron enviados y llevados y dispersos por todo el mundo. ¿Y cómo llegaron? ¿Cómo es que llegaron aquí los israelitas del sur a estas regiones africanas? Cuando los romanos los exiliaron. Cuando los romanos los exiliaron. Selakia, que me está pasando la basura. Cuando los romanos los exiliaron, ellos se fueron a vivir en su gran mayoría a regiones de África, man. Ahí se fue el reino del sur. Israel del norte se vino al continente llamado americano y Israel del sur se fue en su gran mayoría al continente africano. Y luego de ese continente fueron secuestrados, capturados por los africanos, los camitas, y los vendieron como esclavos a los edomitas, man, que son los llamados europeos hoy en día. Ok. Y a ver, ¿dónde estábamos? Oh. Luego el Señor te enviará en barcos de regreso a Egipto, al lugar que prometí nunca volverás a ver. Y nunca regresaron al Egipto, man, de esclavos. Y menos en barcos, man. Nunca regresaron a Egipto las tribus de Israel en barcos, pero sí vinieron a un nuevo Egipto que es América, el lugar que prometí que nunca volverías a ver. Allí te tratarás de vender como esclavo a tus enemigos, pero nadie querrá comprarte. Que eso entra en un dicho oscuro que quiere decir nadie querrá salvarte y, y es porque los israelitas, cuando un hermano nuestro caía en la pobreza o en la desgracia, men, su último recurso era venderse como esclavo y era obligación de un israelita o de un pariente israelita comprarlo como un esclavo, man, para que no fuera comprado por paganos, lo hicieran comer puerco, pelar puercos, man, ser del fucking abecedario, man, y todas esas mamadas, porque no tenían orden los paganos, no tenían orden. Entonces había una ley que obligaba a nosotros a comprar a nuestros parientes, a nuestros hermanos, a la gente de nuestra nación. Ok, ahora vamos a Jueces 6:33. Mira, todos los madianitas, los amalecitas y los hijos de Oriente se reunieron y cruzaron y acamparon, que Amalek, vamos a ver aquí, es más, aquí.
El Blue Letter Bible, man. 33. Vamos a ver quién es Amalek, man. Porque Amalek es quien está en la tierra prometida haciéndose pasar por esa tribu primaria de Israel, man. Amalequitas. Primero vamos a escuchar. Strong's H 6002. Amalek. 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 H6002. Aquí dice, transliteración Amalek, parte del discurso sustantivo, palabra de raíz, bla, 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 bla. Dice, esquema del uso bíblico, Amalek, habitante del valle, hijo de Elifaz, este es el punto, hijo de Elifaz, con su concubina Tibna, nieto de Esaú. Y la raza de edomitas viene de Esaú. A Esaú se le cambió el nombre a Edom. Entonces, él es un nieto de Esaú. Él fue de los, o el más grande, de las tribus de Esaú. Entonces, básicamente, estos que leímos aquí en Juan Hircano, estos indumeos o la Edom bíblica, estos eran amalequitas, men. Estos eran los nietos de Edom. También los romanos son edomitas y otras gentes son edomitas, pero están separados, Los griegos eran amalek, están separados como por familias, por naciones, pero regresan al mismo padre, a Edom. Igualmente que los israelitas hoy en día. Tienes a Chile, tienes a Argentina, tienes a llamado México, tienes a los morenos allá en América, tienes Colombia, tienes Cuba, tenemos todos esos países, pero todos esos países regresan a su origen, que es una tribu de Israel, y regresan a ser los hijos de Jacob, los descendientes de Jacob, que se le cambió el nombre a Israel, que significa príncipe de poder. Pues Amalek es nieto de Esaú y es un pueblo, y que estos son los que entraron. Se borró la traducción. TikTok se traga un montón de internet, A ver, vamos a traducir otra vez a ver si había algo más. Creo que ya ese era el punto. Ahí nada más quería enseñar que Amalek es descendiente de Esaú Edom, y ellos fueron los que aprendieron las costumbres de Israel en los tiempos de Juan Hircano. Dice, de una tribu del pueblo del sur, hijo de Elifaz, con su concubina, nieto de Esaú, progenitor de una tribu del pueblo del sur, Canaán, descendientes de Amalek. A ver, entonces estos vatos ahora se hacen llamar, ya no se llaman Amalek, ahora se llaman israelíes. Y vamos a seguir con la lectura aquí. Del 33, Jueces 6:33, dice, pero todos los madianitas, que también son otras hijos de Abraham, con una de sus concubinas, todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una, pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el espíritu de Yahweh vino sobre Gedeón cuando éste tocó el cuerno. Los abiseritas se reunieron con él, en el tiempo de los jueces, que todas estas naciones paganas nos andaban chingando siempre, y porque Israel no podía mantenerse firme con el Señor. El Señor les mandaba un juez para que los corrigiera, los levantara, pero cuando moría el juez, nuestra gente, que aquí estamos en tiempo que las 12 tribus estaban juntas, entonces las 12 tribus se perdían cuando no tenían juez, nomás moría el juez y luego adorar ídolos. Pero en todo este tiempo el Señor estaba permitiendo que vinieran naciones extranjeras, paganos naturales, gentiles naturales,
a estar robándonos, matando, violando nuestras mujeres, men, vendiéndonos como esclavos. Y hacían alianzas, men. Y lo que leí aquí fue una alianza, mira. Pero todos los madianitas, que son hijos de Abraham, amalecitas y los de Oriente. ¿Can? Agarré un mapa para mirar los del Oriente. Ah, se borró, que... Oh, creo que se me borró. Tenía un mapa bueno que había agarrado. Ok, aquí me andaba buscando el mapa que tenía, pero no lo encontré. Selakia, agarré otro mapa, pero el que tenía estaba mejor, porque especificaba a Madiam, Amalek y las tribus de Oriente, men. Pero aquí agarré Génesis 25:4. Ah, ¿dónde es? Aquí, Génesis 25:1. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Simram, Joksam, Medam, Madián, Isbac y Sua. Y Madiam era uno de los que venían a invadir junto con Amalek y otras tribus del oriente, men, que aquí los agarré, que esas tribus eran alianzas de otras naciones, de otros pueblos que eran el reino de Amón aquí, que viene siendo Japón, reino de Moab, que son los chinos, con edomitas, y que su principal pueblo de Edom era Amalek, men, y luego las tribus árabes, can. Toda esta gente se aliaban contra nuestra gente y venían a robarnos, men, a tomarnos como esclavos, a secuestrarnos, a robar a nuestras mujeres, lo mismo que hoy en las naciones. Tienen a nuestra gente en un estado llamado tercermundista, un estado bajo. Y ahora, man, se andan peleando entre ellos. Se andan dando la madre entre ellos, man. Ahora andan peleando un territorio que no es de ellos. Ahora andan matándose y bombeándose por una tierra que no es de ellos, man. Pero ese es el pago que el Señor le va a dar a las naciones. Destrucción, man. Nada más va a quedar un remanente para que vayan en esclavitud y limpien toda la porquería que han creado en el mundo. Y con esto, Akia, espero que haya sido de edificación. Le doy toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahushai, Bahasham, Rokak, Dash. Doble honor a nuestros apóstoles, ancianos, obispos y maestros de la gran piedra de molino. Y Shalom.